Pues quisiera empezar porque es un poco largo el estudio y bueno, pues ya después que se vayan sumando las demás personas. Yo sí les quiero comentar que si tienen alguna duda o si quieren hacer un comentario, no hay ningún problema. Pueden preguntarme con toda confianza, porque de eso se trata, ¿no? De que podamos, no sea un monólogo, sino que sea, si alguien tiene una duda, podemos comentarlo, ¿de acuerdo? Y Claro, Sí, muchas de gracias, acuerdo. gracias. Claro. entonces, voy a empezar con una oración y diciendo, rogando a mi Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de que estamos seguros, Padre, que tú moviste todo para que hoy viniéramos aquí a escuchar palabra de Dios. ¿A dónde podemos ir si tú tienes la mejor palabra para nuestra vida? Padre, esta mañana abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, porque no, estamos deseosos de escuchar palabra fresca, palabra de vida eterna, y que tú bendigas a cada una de las personas que está entrando y se lleve un aprendizaje, se lleve algo de su vida, de ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eh, Este, mm, Mi vida, el, el, pon el estu- micrófono. el estudio es de un libro que se llama George Muller, padre de huérfanos. Y hoy en la mañana que oraba con esta Karina, ella como que me encerró el tema, ¿no? De este gran libro y que se llama El poder de la fe. Yo sé que si te preguntara a ti en este momento, ¿qué es la fe? Pues tal vez tendrías tú muchas definiciones, ¿no? Pero esta la encontramos muy fácilmente en en Hebreos 11:1. Todo lo que es rojo Pero es lo sí, bíblico, ni yo es también. bíblico. Entonces, ¿qué dice en Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? Tu Biblia. Es pues, No, yo me la sé, me sé eso. la fe es la certeza, perdón por lo escrito, porque a veces nos lo cambia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción que no se ve, no lo vemos, ¿no? Entonces, porque muchas veces nos hacemos llamar que somos personas de mucha fe, pero la fe no la vemos. Es una convicción ciega que tenemos, pero creemos que va a suceder, ¿no? Vamos a empezar con el capítulo 1. Se llama Un ladrón común. Y dice, George Muller era un joven de 18 años, nacido en Prusia. Intentaba escapar para no pagar una cuenta. Es sorprendido por la policía y lo llevan a la cárcel. George había hecho muchas cosas deshonestas, pero esta era la primera vez que lo detenía la policía. Robaba a su padre. A los 10 años, él se defendía, robaba a su padre de 10 años y se defendía diciéndole que no sabía nada si le cuestionaba sobre el dinero que tomaba. No, ya que su padre era un recaudador de impuestos para el gobierno de Prusia y a menudo guardaba dinero en casa. Entonces una vez le puso una prueba y le pone esta trampa donde lo llama a su oficina y deja dinero en su escritorio. Previamente había contado las monedas y salió, y cuando regresó a su oficina le dijo, qué extraño, dijo el padre con una voz baja que hizo temblar a Josh. Uno diría, antes había más monedas, las contaré. Entonces le dice, pues vacíate los bolsillos.
Y así continuó hasta que lo desvistió. Y al llegar a los calcetines donde se encontraban las monedas. Yo creo que muchas veces nos podemos identificar cuando de chiquitos, ¿no? De chiquitos vimos muchas veces, pues éramos unos bribones, ¿no? Nos portábamos mal. Y su padre explotó y dijo, mi hijo, un vulgar ladrón, y lo disciplinó. Robar era emocionante para George Muller, pero ser sorprendido era doloroso y humillante. Pero, pero 6 años después se había dejado atrapar por la policía, ¿no? Que, o sea, era lo que más le dolía a él. No obstante, después de 3 horas de interrogatorio, tuvo que confesar sus pillerías, ¿no? Volvemos a la primera parte cuando es agarrado por la policía. No obstante, después de 3 horas de interrogatorio, tuvo que confesar todas sus pillerías. Sí, se había alojado una semana en una costosa posada de Brunswick y luego había escapado sin pagar. También había intentado también huir por la ventana de una posada de Wolfenbüttel, ya que no tenía dinero para pagar su alojamiento. Entonces, pues, como dice al principio, él en su juventud, a sus 18 años, pues era un bribón, ¿no? Y pero no obstante, era una persona eh, con muchas cualidades, ¿no? Él estudiaba latín, francés, alemán, los clásicos y la aritmética, y en la escuela le fue muy fácil burlar a los maestros, porque él era talentoso, tenía ese don para estudiar, ¿no? Entonces, bueno, este primer capítulo es muy importante para que ustedes ubiquen cómo fue en su juventud, ¿no? ¿Qué tipo de persona era? Desde los 12 años se escapaba del colegio por la noche y se juntaba con los bebedores de cerveza y los jugadores de carta. Bueno, cuando llevaba 24 días en prisión, entraron 2 policías a su celda y le informaron, tu padre ha venido a sacarte. Pagó las deudas a los hoteleros y a la policía por su estancia. Finalmente, sí, a su papá le tenía miedo, pero ese miedo no provocaba en él esa forma de que él quisiera cambiar. O sea, él no era un chico que tú dijeras, ay, no, pues es que fue olvidado, ¿no? Nadie tuvo cuidado de él, pero no, sí tenía un padre que estaba al pendiente de él, ¿no? Y le dice su padre, ¿no? ¿Qué pensaría tu madre de su hijo mayor? Le cuestionó. Su madre había fallecido 2 años antes, pero él estaba tan ocupado con sus amigas que apenas le echó de menos. Le hubiera gustado sentirse mal por decepcionarla, así como a su padre, pero no lo lamentaba. O sea, un hombre de carácter duro, ¿no? Johann Müller llamó a su hijo para informarle que lo habían matriculado en la Universidad de Halle. Ese era exactamente el lugar que había soñado. Era una de las mejores universidades de Prusia, y él quería entrar a esa. George decidió que era impensable acudir a una universidad. Ah, pero esta fue una condición que le puso su padre, ¿sí? Que iba a acudir a esa universidad, pero con un tutor personal. Pero más que un tutor personal, era como como una nana, ¿no? El cual lo había sido escogido por su padre
que le informaría de todas sus actividades antes y después de cada clase. Estudiaría con él todas las noches y los fines de semana y le mandaría un reporte a su papá. Entonces su papá, yo creo que ya estaba desesperado y decía, bueno, pues la única manera que tengo que poder controlarlo, pues es poniéndole casi, casi una nana, ¿no? Porque, o sea, sabe de qué está hecho su hijo, ¿no? Y él, pues todo esto era impensable, ¿cómo iba a ir, ¿no? Con una nana. Entonces lo que él hizo, en lugar de irse a matricular a la universidad, se inscribió en un centro preuniversitario en Nordhausen, ¿sí? Y esto lo hizo a espaldas de su papá, hasta que por fin un día tuvo el valor y le dijo, ¿no? Y pues su padre no tuvo otro más que aceptarlo. Y él fue aceptado en esta escuela para no ir a la Universidad de Halle con un tutor. Entonces, cuando George pues, le avisa a los 17 años, pues se enfurece su padre, ¿no? Él se había prometido esforzarse en los estudios, lo cual lo cumplió. Se levantaba a las 4 de la madrugada, estudiaba y hacía sus tareas hasta las 10 de la noche. Entonces, pues sí, era una persona que estudioso, ¿no? Era responsable. De vez en cuando tomaba una noche libre, pero entonces comenzó a meterse en problemas. Y es nuestro ADN, ¿no? Que nos llama, que nos dice por acá. Y volvió a caer en el juego y a salir a la taberna. Dos actividades bastante costosas. Su padre le mandaba modestas cantidades de dinero, pero se las gastaba mucho antes de lo que tardaba en recibirlas. Él se endeudó con el taberno y con el vendedor de ropa con quien jugaba a las cartas y a varios amigos, por lo que tenía que conseguir dinero rápidamente. Y él maquinó un plan. Fíjense, ha desaparecido mi dinero, gritó George en su dormitorio. Alguien ha forzado mi baúl y lo ha robado. ¿Qué voy a hacer ahora? Sus amigos hicieron una colecta a su favor. Cuando se la entregaron, la suma era mayor que la cantidad supuestamente perdida. A los que le debían a los que debía fueron amables y le ampliaron el plazo de pago. George tenía más del doble de dinero recibido de su padre y no tuvo que pagar a sus acreedores de inmediato. Y además, se felicitó a sí mismo por haber sido capaz de engañar a todos y no tuvo ni el más leve asomo de remordimiento por lo que había hecho. No tenía nada que lamentar. Todo era un juego divertido. Cuando tú estás leyendo eso, tú sabes el futuro que le espera, ¿no? Si así está empezando de pequeño, pues, o sea, ¿qué futuro va a tener él, no? Cuando nos gustan las cosas fáciles, ¿no? Nadie descubrió lo que había hecho, ¿no? Entonces, después de que termine esta escuela, su padre le anuncia que él debería de ser un pastor luterano después de terminar sus estudios en este centro, ¿no? ¿Por qué? Porque los pastores luteranos eran respetados y estaban bien remunerados. George no podría ser más feliz asistir a la Universidad de Halle, que era así como que lo máximo, ¿no? Y sin tutor, en vías de convertirse en un pastor luterano, persona de alta posición en la sociedad prusiana, ¿no? Entonces, sí, era lo que su papá quería, era que estudiara en una muy buena universidad
y que ganara mucho dinero. Ese era el fin, ¿no? Y uno pues era ser pastor luterano. Y él estaba feliz porque en realidad, pues, ¿quiénes, todos los que hemos estudiado, pues lo único que, o cuando somos chiquitos, siempre pensamos que el fin último de nuestra vida debe ser exitosos y ganar dinero, ¿no? Eso es lo que nos hace ser a nosotros. Y en nuestra vida, eso es con lo que nosotros nos enseña, ¿no? Y lo cual no está mal, ¿eh? No, no está mal. Entonces, en este primer capítulo ya te pudiste dar una idea de cómo era él, ¿no? De cómo era este George Muller. No, no espera, no, estos primero no te da para pensar que es un hombre que, hacia dónde va, ¿no? Vamos al capítulo 2 que se llama El animador del grupo. George escuchó al rector de la Universidad de Haller comentar lo que significaba ser estudiante de teología. Para conseguir un puesto de pastor en una iglesia buena y rentable, un alumno tenía que conseguir notas excelentes y exhibir una conducta intachable. Un alumno que no exhibe el debido decoro terminará trabajando en alguna pequeña aldea rural con escasos ingresos y un círculo social muy bajo. Ay, como que esto nos llega mucho, ¿no? ¿Cómo pensar que eh, pues, que Dios pueda ser medido de esa manera, ¿no? Pero bueno, porque para Dios no hay acepción de personas. La mención de los ingresos escasos fue lo que más asustó a George, porque me imagino que George siempre tuvo una buena posición económica. Su padre había sido recaudador de impuestos, porque de impuestos de Prusia. Entonces, él tuvo un nivel económico pues muy bueno en su casa, ¿no? Entonces, cuando él escucha al rector, pues le asusta, ¿no? Y sobre todo en los cambios externos que tendría que efectuar para ser un digno aspirante a pastor luterano, ¿no? Entonces, pues él dice, yo sí quiero, yo no quiero estar en una aldea pequeña, yo quiero estar con los de tener una buena iglesia. Entonces, ¿qué debo de hacer? Y bueno, él sí hizo adquirir una Biblia. Él poseía más de 300 libros, pero carecía de libros sagrados. Y si en este libro vas viendo que George era una persona culta, estudiosa, preparada, pero como todos, ¿no? Tenía sus asegúnes. Entonces, pues dijo, yo sí voy a cambiar. Entonces voy a adquirir mi Biblia y voy a asistir al menos a la iglesia una vez cada 2 semanas, porque no asistía nunca, ¿no? Pero pues así somos movidos nosotros, ¿no? Somos movidos muchos a nuestros propios intereses personales, a lo que nos conviene y a lo que somos. Pero no está mal, ¿no? No, no está mal, no está mal. Asimismo, se dijo a sí mismo, ya, las tertulias y el juego de cartas le robaban el tiempo y el dinero. Llegaba el tiempo de dejarlo y dedicarse al estudio plenamente y en serio, especialmente si deseaba acabar en una buena iglesia que le pagara un salario sustancioso. Sí, ¿no? Pues entonces, si yo quiero esto, pues tengo que cortar esto. Pero estas buenas intenciones solo duró 2 semanas, ¿no? Cuando George respiró el aire cargado de la taberna y guiñó a las camareras y jugó varias partidas de carta, entonces se dio cuenta de cuánto había hecho de menos todo aquello. Esto era vivir para él
Eso era lo que a él le gustaba. Estas buenas intenciones le duró solo 2 semanas, ¿sí? Entonces, pues, y una tarde paseaba por la ribera del río Sale y se sentía deprimido por hallarse de nuevo endeudado. Determinó efectuar algunos cambios de su vida, pero ¿qué podría cambiar? Era tan difícil, sobre todo cuando la cervecería era el lugar más divertido de toda la ciudad. Y un joven pues, tenía derecho a esparcimiento, ¿no? Soy joven, yo tengo que vivir. Antes de darse cuenta, pues ya estaba de nuevo en su taberna. Y a George le gustaba la atención y sabía que lo hacía, era carismático y le encantaba contar sus aventuras, perdón, ¿no? Le gustaba ser el centro y era agradable porque tenía la atención de todos, ¿no? Mientras los que estaban alrededor de la mesa se alegraban, estando en la taberna, George se fijó en un hombre sentado al otro extremo y se acercó a él y le dijo, yo me llamo Beta, dijo el joven, y yo me acuerdo de ti. Y George lo reconoció del colegio clásico de la catedral. Tú eras el que siempre llevaba una Biblia y acudía a las reuniones de oración. O sea, George lo reconoce a Beta y le dice, sí, yo me acuerdo. Tú siempre llevabas una Biblia y acudías a tus reuniones de oración. En el mes de noviembre, George se hallaba en su vida rutinaria. Se esforzaba en estudiar de día y salía con sus amigos y jugaba por la noche. Pues entonces todo estaba muy padre, ¿no? Estudio y... Pero en la tarde del 20 de noviembre, Beta se presenta de improviso y le comenta que no acudirá con sus amigos. Tengo otra cosa que hacer, ¿no? Y dice, le pregunto a George, le dijo a George, voy a un estudio bíblico. ¿Estudio bíblico? Sonrió George. Bueno, tú me has vuelto religioso. ¿Qué hacen en las reuniones bíblicas? Y yo creo que con esto tú te puedes identificar mucho y te acuerdas, ¿no? ¿Quién fue la persona que alguna vez se acercó contigo y te habló de Dios, ¿no? Y te invitó a una reunión a una reunión bíblica. Y tú a lo mejor decías, ay, pues ¿qué pasará? ¿Qué pasa hacen cosas raras, dicen cosas raras, o me van a lavar el cerebro, ¿no? Siempre nos cabe, pero siempre, gracias a Dios, hay una persona que te habla y que te invita y que te habla de Dios. Entonces, es un gran momento, fue un gran momento en tu vida, ¿no? Y aquí yo creo que para Josh fue un gran momento porque hasta dice el 20 de noviembre. Este libro, él lo escribe, es parte de sus memorias, ¿no? Entonces, ese día, y él le dijo, le pregunta, ¿no? ¿Qué hacen en las reuniones bíblicas? Pues, ¿qué se hacen en una reunión bíblica? Cantamos y oramos y se lee un sermón, pero yo ya se imaginaba contando su última y divertidísima aventura acerca de la noche cuando acompañó a Beta a un estudio bíblico, ¿no? Y le dice, tú siempre me acompañas a la taberna, así que por lo menos que puedo hacer yo es acompañarte a un estudio bíblico, dijo George sarcásticamente, ¿no? Entonces él iba
no porque tuviera intenciones de conocer a Dios, sino dijo, pues esto es muy bueno para cuando yo llegue a la taberna y les platique, ¿no? Y ya se veía así como teniendo a todos alrededor. Bueno, capítulo 3, algo extrañamente anormal. Ya cuando llegó, a lo mejor tú que estás ahorita aquí y que estás entrando por primera vez, dices, ay, ¿para qué entré, no? Pero bueno, sí, sí hay un propósito el que tú hayas entrado. Y él ya empezaba a lamentar su venida, ¿no? Como a lo mejor a ti te está pasando o a lo mejor no, ¿verdad? Y dice, tal vez la idea de conseguir un nuevo repertorio de historietas en aquel estudio bíblico no había sido tan buena. George se escurrió en un rincón. Nunca se había sentido tan fuera de lugar en su vida. Un grupo cantó un himno. No había visto en toda su vida a una persona que se arrodillara para orar. El señor Kaiser oraba al mismo Dios de George, pero oraba de una manera totalmente distinta. Luego cogió una Biblia, empezó a leer un versículo y después otro hasta completar un capítulo entero. Todos los presentes estaban concentrados en la lectura y comenzó a leer el sermón. George nunca había oído un sermón como este. No eran tanto las palabras, sino la convicción con que eran articuladas. Hablaba como si cada palabra fuera importante, más que importante, vital. Yo te puedo platicar de mi experiencia, que una vez una amiga del banco me invitó a un estudio bíblico ahí en la colonia del Pedregal y yo llegué y lo que más me impresionó es que había un hombre al frente, tenía una Biblia y daba un estudio impresionante y movía la Biblia así y citaba los libros y lo movía y lo leía y yo dije, wow, ese hombre sí conoce la Biblia. Y todo lo que él decía tenía importancia, tenía significado y era diferente a otros grupos bíblicos que yo había ido, a otros estudios bíblicos, a otros, en otro lugar, era diferente. Él hablaba. Todavía me acuerdo de la predicación y ese hombre es Carlos Treviño, ¿no? Y ahí había algo diferente. Yo no sabía yo no sabía ni qué, porque creo que ni entendí el estudio, pero sabía que había algo diferente, ¿no? Como dice, hablaba como si cada palabra fuera importante. Y sí, porque estaba citando a la Biblia. Y sí, era vital. Cuando el señor Kaiser acabó su lectura, oró. Querido Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestra incredulidad. Fortalécenos para cumplir tu voluntad, para honrarte en todas las cosas que hagamos. Amén. George se maravilló. Parecía como si el señor Wagner estuviera hablando con alguien presente en la habitación. Permaneció en su asiento meditando aquellas cosas. Esa gente cantaba como si se dirigieran a alguien conocido y oraban como si creyeran cada palabra que decía. George estaba empezando a conocer a Dios, como a lo mejor a ti te está pasando o como ya lo has hecho, ¿no? Yo me acuerdo cuando también fui la primera persona que me invitó, fui a un desayuno en el Sheraton y espero que esté aquí Elvita, ¿no? Y fuimos toda mi familia, ¿eh? Todos. Y nadie sabíamos ni de qué se trataba. Este señor Alducin
hablaba de un Dios, ¿no? Y esa vez la predicación era la Santísima Trinidad, cómo Dios se convierte en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo recuerdo mucho. Y esa vez fuimos toda mi familia y sabíamos que ahí había algo. No entendíamos, no sabíamos, pero sabíamos. Sabíamos que ahí había palabra de Dios. Y claro, estábamos impactados. Era la primera vez que lo escuchábamos. Entonces, en Mateo 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Porque oraban como si creyeran cada palabra que decía. Y Dios dice que si nosotros oramos y lo creemos, lo recibiremos y Él vendrá. Beta le preguntó, ¿qué te pareció la reunión? Y le contestó, nunca hice nada, ni nada que fuera tan agradable como la reunión de esta noche. Qué bellas palabras, ¿no? Y a lo mejor así está tu corazón y tú eres esa persona, ¿no? George acudió al día siguiente y al siguiente también. Antes de finalizar la semana, se arrodilló al lado de su cama para pedir perdón a Dios, perdón por sus pecados y convertirse en un cristiano verdadero. Gracias porque Dios te lo pone, ¿no? Y él pudo mirar para adentro que no era agradable lo que le estaba haciendo. Él, él estaba así, se boicoteaba su propia vida, ¿no? No a un buen término, ¿no? Nosotros sabemos muy bien y cuántas veces esas historias las escuchamos, ¿no? Dio un giro repentino en la vida de George. Sus amigos de la taberna tuvieron que admitir que se había producido un extraño cambio en la vida de George. Sí, antes él robaba, antes él mentía, antes, y ahora ya no. Él ya no lo estaba haciendo, ¿no? Y esas cosas somos las que vemos cuando alguien llega y te ves a ti mismo. Nadie en un estudio bíblico te dice lo que tú traes, ni lo que eres, ¿no? Pero tú te empiezas a ver lo que hay en tu corazón. Y es como cuando tú decías, antes de conocer a Dios, tú dices, ay, no, yo soy bien linda y bien preciosa. Pero cuando tú llegas y empiezas a leer tu Biblia, te das cuenta que no eres esa persona, ¿no? Que Dios te está mostrando tu verdadera naturaleza, de que eres una pecadora, ¿no? Pero solamente podemos verlo cuando empezamos a conocer a Dios, porque cuando estamos en la vida, en el mundo, pues es tan normal, ¿no? Es tan normal mentir, todo mundo miente, pero sí queremos cambiar. Él había encontrado la cosa más maravillosa del mundo y no estaba dispuesto a abandonarla por nada ni por nadie. Lo único que quería era leer la Biblia. Por eso continuó asistiendo a aquellas extrañas reuniones. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo lo viviría? Que solamente quería leer la Biblia, ¿no? Porque yo creo que ahí encontraba las respuestas a su vida que muchas veces antes no las había encontrado, ¿no? Aquel vacío que lo hacía a ir a jugar a las cartas, de sentirse el centro de atención, donde él se sentía especial, lo estaba cambiando ahora para sentirse especial, pero ahora para Dios, ¿no? George solo necesitó 6 semanas de reuniones y de lectura bíblica para llegar a una conclusión determinante que cambiaría el resto de su vida. Llega a la conclusión de que debía ser misionero. Había gente en el mundo que nunca había oído hablar de Dios
de Jesucristo, ni del mensaje del Evangelio, por lo que George Muller iría en su búsqueda y les anunciaría las buenas nuevas. Y hasta el día de hoy, hay mucha gente que no conoce a Jesús, no conocen el gran regalo que Dios les ha dado en su vida. Aquí en Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No? Entonces, todas estas personas que no han escuchado hablar, ¿cómo van a creer si no hay quienes prediquen, ¿no? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, pues él toma la decisión de ser un misionero. En el grupo, él conoce a Emergade. Era una chica que asistía a las mismas reuniones. Él pensaba que ella, sin duda, compartirían la misma meta. Quería, ¿no? Y le dice él, quiero hablar contigo. George se sentó a su lado y le tomó delicadamente la mano a Emergade. He decidido ser misionero. Y el libro te ilustra que Mercade es una chica linda, muy guapa, de una sonrisa espectacular, y pues George pone los ojos en ella, ¿no? Entonces le confiesa que quiere ser misionero, y ella le contesta, ¿por qué, George? ¿Qué te ha hecho pensar una cosa tan ridícula? Yo nunca podría ser esposa de un misionero. Cuando George se sintió, ¿no? Entonces, hasta ella se apena porque ni siquiera le ha dicho que si se quiere casar con él ni nada, pero ella ya le respondía, ¿no? Y él, pues sí, sí se sintió mal, como yo creo que cada uno de nosotros nos sentiría mal, pero George se sintió mejor cuando le anunció que él seguiría su aventura misionera, que no importaba haber sido rechazado, él seguiría. Y sí, muy seguramente porque en Mercade pues veía que él era un joven que asistía a la universidad, a las mejores universidades de Haller, iba para ser un pastor y pues, pero ella no estaba, ¿no? De acuerdo con que fuera misionero. A cabo de un tiempo, George fue invitado a escuchar a un misionero, Herman Ball. Cuando lo escuchó, exactamente sabía lo que debía de hacer. Mudarse de la Universidad de Hall, donde él tiene un cuarto, que es se lo paga su papá y le manda dinero, al centro de formación misionera. Luego salir al campo misionero, pero antes debía contarle a su padre todo lo relacionado con su nueva vida y con el cambio de carrera en la universidad. Entonces dice, seguramente su padre no se enfadaría. ¿Tú qué dirías? No, hombre, pues mi hijo ya cambió, ¿no? Está cambiando, ya no es aquel dolor de cabeza, aquel hijo difícil, ¿no? Entonces él decía, pues no, no se va. Fíjate, he dejado de robar, de estafar, de mentir, incluso hasta para que a él en otro tiempo, él hubiera falsificado su firma, ¿no? Pero Dios ya lo había cambiado. Su cambio de vida ya había dejado de beber, de jugar y de salir de parranda con sus amigos, cosa que su padre le había reprochado tantos años. Ahora asistía a la iglesia todos los días y oraba regularmente y además obtenía las notas más altas de la universidad. Yo creo que como tú, o sea, tú como padre, ¿tú qué dirías? Solamente un milagro lo puede hacer, que él cambie. Y ya
Josh era otro. ¿Cómo te sentirías? Pues yo creo que feliz, ¿no? Agradecido. ¿Qué dirán mis amigos? Pobre Johann Muller costeó los estudios de su hijo hasta que cumplió 21 años y en la Universidad de Halle. Y además era un chico listo, la flor innata de la clase. Sí iba camino de ser pastor luterano, un buen puesto, con buen salario, bien respetado, y de pronto tiró todo y se hizo misionero. Pronunció con desprecio. No lo hagas, George, te lo ruego, no lo hagas. O sea, su papá tenía los motivos incorrectos y eso no era lo que esperaba de su hijo, ¿no? Lo veía exitoso, en una super iglesia, ganando mucho dinero, ¿no? Eso era lo que él quería. Y cuando George ya no quiere ser eso, ha cambiado, ha dejado todo lo que no era bueno para él, su padre se opone y le dijo, ya que no estás dispuesto a firmar los papeles para que vaya al centro de formación misionera, permanecerá en Jale hasta obtener mi título, pero no tomaré ni un solo céntimo de tu dinero para sufragar matrículas, libros o alimentos. Nunca. Así sea, contestó su padre. No había tenido más remedio que cortar los lazos de su padre terrenal. A partir de ahora, solo podía recurrir a su Padre Celestial en busca de provisión. Qué difícil, porque pues después de ser un niño bien, y él sabía cómo conseguir ese dinero, ahora se estaba quedando sin un solo centavo. Pero Mateo en la 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones muy parecidas? Cuando no tenemos dinero, no tenemos empleo, se nos ha acabado la salud y ahora ya no dependemos, ya no tenemos que depender del hombre, aprendemos a depender de Dios, ¿no? Y Dios te lo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos al capítulo 4. Espero que no te estés aburriendo, ¿no? Demasiado infantil para un hombre adulto. George necesitaba dinero, pero ahora era cristiano y no quería volver a emplear sus viejos trucos, ni utilizar planes perversos para obtener dinero. Debía de haber otra forma. ¿Pero cuál? ¿Y cuántas veces tú te preguntas, qué debo de hacer ante esto, no? Él tomó la actitud correcta, se puso de rodillas y oró. Querido Dios, tú conoces la situación en que me hallo y conoces lo que necesito. Te pido que proveas para mis necesidades. Amén. Ahora, él estaba aprendiendo a vivir por fe, ¿sí? Por eso es que este subtítulo que yo le puse se llama El poder de la fe, ¿no? Si tú te has ejercitado, pues a lo mejor ya has encontrado los milagros de Dios, pero si no los conoces, Dios te está mostrando cómo puedes tú encontrar soluciones a lo difícil, a lo imposible. Y dice en la Biblia, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes u ocultas que no conoces, ¿sí? Entonces Dios está a la distancia de una oración tuya.
si estás pasando por tiempos difíciles, cualquier cosa que tú tengas, Él está atento a escucharte, como así escuchó a Josh Muller. Una hora después, tocaron a su puerta y era el doctor Toluk. Y le dice, iré al asunto. Han llegado 4 norteamericanos para una visita de 1 año a la Universidad de Halle. Ninguno habla alemán. Sí, porque Prusia era parte de una parte norte de Alemania, una parte de Dinamarca, pues toda esa parte central de Europa formaba Prusia. Después desaparece en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ninguno habla alemán. Entiendo que les gustaría, ¿no? Entonces, él entiende que él habla inglés y el alemán. Entonces, les va a dar lecciones de alemán. Y cuando le dijeron lo que era la paga, no lo podía creer, ¿no? No, y hay otra cosa que le dice el doctor Toluk, en la que usted podría estar interesado. Hay un orfanato al otro lado de la calle. Disponen de una habitación, pero los alumnos aventajados tienen opción de ocuparla cada 2 meses. ¿Ha oído hablar de ella? Y George asintió. Sí, señor, recordando cómo él y sus amigos de taberna se habían burlado de los estudiantes pobres, desafortunados, que se habían visto obligados a alojarse en ella. Pero ahora, por alguna razón, le parecía de su agrado instalarse en aquel aposento. Estaba conociendo lo que es la humildad, ¿no? Y fíjate, aquí pasa algo muy importante, ¿no? Solo había transcurrido 1 hora y media desde cuando elevó su oración a Dios. Ahora tenía un empleo bien remunerado y la posibilidad de instalarse gratuitamente en una habitación por 2 meses. Se inclinó al borde de la cama por segunda vez aquella tarde y dio gracias a Dios. Digo, yo al leer todo esto, hijo, les confirmo el gran poder de Dios, ¿no? Por eso es que me gustó tanto que yo le corrí con Cari y le dije, Cari, yo quiero hablar de este gran libro que me está enseñando tantas cosas que ya lo sé, pero se me olvida. Cuando se alojó en la habitación del orfanato y conoció cómo había sido fundado, quedó fascinado. El doctor Franke había sido profesor de teología en la Universidad de Halle hacía un siglo. Como era un cristiano comprometido, comprendió que Dios le había llamado a ayudar a los huérfanos de la ciudad. Sin familiares ricos a quienes recurrir, se las arregló para reunir fondos suficientes para construir un edificio grande de 6 plantas. A partir de entonces, alimentó, vistió, alojó y educó a 2,000 niños, ¿no? Y esto en la Biblia, en el Salmo 146, 9a, dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Ni siquiera en el presente contaba el orfanato con una fuente regular de ingresos y los que dirigían confiaban que Dios proveyera para cubrir sus necesidades y que le impactó al conocer la historia, sus necesidades de dinero parecía insignificante. Admiraba que el profesor Franke hubiera tenido una fe tan grande. ¿Y de qué tamaño es tu fe? Yo sé que tú quieres trabajar en tu fe, sé que tú quieres acrecentarla. Y a veces si tú no ves estas grandes historias, a veces todos los milagros que ocurren en tu vida, pero quieres acrecentar su fe. Está cortado.
para todos o nada más para mí? Ah, no sé. ¿Se está cortando? No, yo te escucho bien. Yo también te escucho perfecto. Ah, ok, Yo gracias. también lo escucho bien. También te escucho bien. Bien. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario, lo puede hacer, ¿eh? Puede interrumpirme. Fue a predicar su primer sermón en una pequeña iglesia rural y dio un sermón muy elaborado, una obra de arte, pero lo que le había sido interesante y lo pulió, no fue para sus oyentes. Empezó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. El propósito de un sermón era enseñar a la gente a conocer a Dios y cuanto más sencillo fuera, tanto mejor. Él tomó una decisión. Solamente citaría la Biblia. Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, a mí me alegraría muchísimo saber que tú tienes una Biblia en tu casa y que la estés leyendo, ¿no? Yo tengo esta Biblia que trato antes de empezar a circular al día, la leo. Es lo que yo, ¿no? Entonces, él quiere, es un hombre instruido, él tiene mucho conocimiento porque estudia teología en la universidad y entonces en su primer sermón pues quiere ser así como que, wow, lo máximo, ¿no? Pero él entiende que debe de citar a Dios de una manera sencilla y que todo cualquiera. Entonces la gente salió de la iglesia con caras sonrientes y corazón gozoso. Creo que he aprendido mucho esta tarde, dijo un campesino. Su mensaje llegó a nuestras vidas. El profesor Toluc preguntó a George si estaba interesado en ser misionero en Bucaret. Después de orar al respecto, aceptó llenar una solicitud y enviarla a Londres. Pero estaba seguro que lograría aquel puesto. Pero para sorpresa suya, su padre le concedió el permiso. Esta vez sí. Él tomó como una señal de la bendición de Dios aquella propuesta. Pero antes, él estudió griego, alemán, francés, latín e italiano, y además de hebreo, y lo estudiaba con empeño. Y recibe una carta de la Sociedad Misionera lamentando informarle que no podía enviarlo porque había estallado un conflicto entre Rusia y Turquía y esto acarreaba una gran inseguridad. Y la Sociedad Misionera Londinense estaba dispuesta a ofrecerle a Josh un periodo de prueba de 6 meses en Londres. Tendría que dedicar tiempo para aprender hebreo. Aceptó. Creyó que esta era la voluntad de Dios para él, para que él pudiera hablarles de Cristo a los judíos, ¿no? Por eso es que lo ponen a estudiar hebreo. Pero no habría forma de que George saliera de Prusia sin que cumpliera un año el servicio militar, de modo que se puso a orar. Él no podía salir de Prusia porque tenían un gran ejército y tenía que cumplir el servicio militar. Y entonces se puso triste. Y vamos al capítulo 5. Dice, un hombre libre. George enferma. Dice, morir en Prusia. La idea de morir no le asustaba. Es más, sentía una extraña paz y resignación ante su destino. Hizo todo lo que pudo para escapar a su obligación de servir al ejército. Escribió una carta explicando que quería ser misionero, pero no dio resultado. Bueno, pues un mes más tarde, George se sintió suficientemente bien como para presentarse al servicio militar. Cuando el médico, ya que él estuvo enfermo y se presenta porque creo que no lo mencioné, ¿verdad? Que él se enferma y después de un mes, ya cuando él se siente bien, va al servicio militar y un médico lo examina
y le dice, no puedes tú hacer el servicio, no puedes prestar el servicio militar. Así que le firman los papeles para eximirlo del ejército. Entonces, ahora sí, George llegó a Londres, donde había conseguido su propósito. Durante 12 horas estudiaría el hebreo, el caldeo y el alfabeto rabínico. A los 6 meses fuera él capaz de leer, escribir y hablar hebreo con fluidez y recitar de memoria algunos capítulos del Antiguo Testamento en su lengua original. Cuando hubiera demostrado que era capaz de salir airoso de todas las pruebas, trabajaría en Rusia o Austria como misionero. Y él encontró nuevos estímulos en su vida cristiana para ser misionero. Anthony Groves, un rico dentista, dejó su lucrativa profesión para ser misionero y no pidió apoyo económico, confiando en que Dios cubriría sus necesidades. Anthony Groves es muy importante para más adelante, ¿no? Y como dice en la palabra de Dios en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, tenemos un Dios que es dueño de todo. Él es el dueño del mundo, ¿no? ¿Y ustedes creen que se olvida de nosotros? Pues no, porque simplemente cada día sale el sol, tenemos la noche, tenemos el aire, tenemos las estaciones del año que, bueno, hemos ido acabando, pero Él siempre nos suple todo lo que necesitamos, ¿no? Pero como 10 segundos. Él, sí, él fue un gran inspirarse en Anthony Groves. Voy Pues atrás. ese día prometió dejar de leer libros acerca de la Biblia y leer solo esta de pasta a pasta. Cuando acabara de leerla en su totalidad, la volvería a leer de nuevo. Luego de estudiar la Biblia, llegaron a la conclusión de que cada afirmación es una verdad absoluta y que debían observarla íntegramente. Él cuando muere había leído 300 veces la Biblia. Y aquí dicen en Josué 1:8 en la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Fíjate lo que viene. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Esta es nuestra brújula. Esto te dice lo que debes de hacer, cómo debes de hacer, cómo debes de actuar. Es un manual de vida y este libro cambia vidas, ¿sí? Digo, esta ya está muy acabada, muy usada, pero me encanta. Y este es mi manual de vida. No quiere decir que tenga una vida perfecta, porque para nada la tengo, pero busco a Dios. Y cuando yo hago algo mal, voy y le pido perdón, ¿no? Y muy seguido, ¿eh? Y cuanto más leyó la Biblia, tanto más urgencia sintió de hacer algo por lo que no conocían la salvación de Jesucristo. Quería quedarse en Inglaterra y predicar el Evangelio a cualquier persona que estuviera dispuesta a escucharla. Gracias por entrar hoy, ¿eh? Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y bueno, ¿por quién podemos ser salvos? Pues por Jesús, ¿no? No hay otro. Dice la Biblia que el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesús. Y Jesús, a través de él, que fue a la cruz hace 2000 años para pagar nuestros pecados, ese es el plan de salvación que Dios tiene. Ya el tiempo se me vino encima, pero yo sí te quiero decir que
así como George Muller tuvo esa preocupación de ir a que todos conocieran la salvación de Jesucristo, sepas que el día de salvación es hoy. Hoy Dios quiere que tú aceptes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y ese es el mensaje que lleva George Muller y él, por el cual trabaja todos sus días, ¿no? Y él toma una decisión, se dio de baja en la sociedad misionera, dando las gracias por su ayuda y apoyo. Ahora quería predicar no solo a los judíos, por lo que quedó en libertad, era extranjero, sin lugar a dónde ir, sin sociedad misionera que lo respaldase, sin trabajo, con un billete de 5 libras esterlinas en el bolsillo, pero era un hombre inmensamente feliz, ¿sí? Un nuevo comienzo. 10 semanas después, la gente de la capilla Ebenezer le pidió que fuera su pastor. George comentó: acepto su generosa oferta de nombrarme pastor con una condición. No les prometo cuánto tiempo permaneceré aquí. Debo tener libertad de trasladarme a donde Dios me guíe. Cuando le plazca, si aceptan, seré su pastor. En un verano conoció a Mary Groves, la hermana de esta persona que fue inspirado, ¿no? Ella era una cristiana ferviente, de poco más de 30 años, con quien conversaba y era hermana de Anthony Groves. Mary le miraba a los ojos mientras conversaba y esperaba ser tratada como una persona, no como un objeto decorativo. Poseía una educación superior, hablaba francés, latín, hebreo y astronomía, y la relación floreció y se casaron. El libro de Mary Groves nos la describe no como una persona atractiva ante los ojos del mundo, pero era muy atractiva para los ojos de Dios, porque ella era ferviente, era una cristiana ferviente, y eso es lo que hace especial, y Dios te mira, la mira diferente. No tenía esa belleza de la Hermitage que lo rechazó, pero era una mujer cristiana, ¿sí? Entonces la relación floreció y se casaron. George le dio una noticia a su esposa. Tenía que ver con su salario. La capilla Ebenezer le pagaba a él un generoso salario de 55 libras al año. La mayor parte de ese dinero provenía de una práctica denominada alquiler de bancas, según la cual una persona o familia alquilaba una banca de iglesia en donde sentarse los domingos. Los ricos alquilaban las bancas más costosas que estaban situadas adelante y dejaban las de atrás o asientos baratos, como también se les llamaba a los pobres. George entendió que era una práctica equivocada. La iglesia no debía ser un lugar para clasificar a la gente según el dinero que tuvieran. No había pobres ni ciudadanos de segunda clase. Es el reino de Dios. Y en Romanos 2:11 nos lo dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. El alquiler de bancas debía desaparecer y con él una buena porción de su salario. Es que lucrar con la fe es un mal negocio, ¿no cree? No veo cómo podemos tratar a todos los hombres como hermanos si damos a los ricos asientos preferenciales. Esto significa deshonrar a los pobres. Después de un prolongado silencio, Mary jadeó. Pero George, estos son nuestros únicos ingresos. Lo sé, replicó él. ¿Me insinúas que es bueno desprenderte de tus ingresos?, dijo ella con incredulidad. Sí, dijo él con franqueza. Sé que es difícil, pero creo que es lo que debemos hacer.
La congregación debe dar sus ofrendas libremente y no para obtener los mejores lugares de la iglesia. ¿Y qué sucederá si no quieren ayudarnos de manera voluntaria?, preguntó Mari. En este caso, Dios tendrá que cubrir nuestras necesidades de otra manera. Y fíjense lo que le dice su esposa. Haz lo que creas que debes de hacer. Yo puedo confiar en Dios como lo haces tú. Para él, el matrimonio no representaba una carga. Al contrario, le habría proporcionado una compañera en la fe. Un gran aprendizaje para las mujeres que somos casadas, ¿no? ¿Cómo estamos con nuestro esposo? ¿Cómo los apoyamos en sus problemas diarios, ¿no? Y en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no nos abandonará, dijo él. Nunca pediremos a nadie dinero, sino que confiaremos en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Ambos se arrodillaron detrás de un banco y pidieron a Dios que cuidara de ellos y les concediera fe para vivir a la altura de su nuevo plan. Sí, esta es una historia familiar que nos parece muy, ¿verdad, mamá? De aquellos tiempos en que alguna vez no había nada que desayunar en la casa y Dios proveó, ¿sí? Dios proveó. Llega y nosotros desayunamos, ¿sí? Gracias a Dios. Pero bueno, ahora las cosas no se dieron tan buen resultado ni fueron tan rápidos como lo fueron en Hal. Algunos miembros de la congregación siguieron depositando la misma cantidad de dinero que colocaban antes en el plato de la ofrenda, pero muchos dejaron de hacerlo. En consecuencia de esto, afectó sensiblemente el salario de George. Una vez, ellos se sentaron a comer y estaban los platos vacíos y no había nada de comida en el horno. Pero George no se desanimó, hizo una oración de gracias a Dios. Y mientras oraban, tocaban a la puerta. Un amigo les enviaba un regalo, un jamón. Dio de nuevo las gracias, aún con mayor intensidad en esta ocasión. En otra ocasión, una mujer tocó también a su puerta y les dijo, no podía comer, sabía que ustedes pasaban hambre, entregando a Mari un pan recién cocido. Antes de que Mari le preguntaba cómo se llamaba o de dónde venía, la mujer desapareció. A menudo cuando George salía a predicar, las iglesias que visitaban le ofrecían dinero. Él rehusaba diciendo que no quería la impresión de predicar a cambio de dinero. Bueno, George y Mary aprendieron mucho acerca de confiar en Dios. En primer lugar, Él les proveía lo que necesitaban. Nunca les faltó una comida, ni tuvieron necesidad de que no fuera de alguna manera satisfecha. En segundo lugar, para llegar a confiar en Él plenamente, tuvieron que aprender a dar el dinero que les sobraba. Nunca guardaban el dinero que no necesitaban, ni nunca recibieron prestado un solo penique, aunque tuvieron una necesidad. Creían que Dios proveería exactamente lo que necesitaban cuando lo necesitaran, y Él lo hizo. Dios le proveyó alimento y dinero para pagar la renta y las demás obligaciones. Contaba con una esposa que le respaldaba y al cabo de 5 meses tendría su primer hijo. Bueno, no vamos a terminarlo hoy, pero yo lo terminé con Proverbios 31 porque esta mujer me motivó muchísimo, ¿no? Y en Proverbios 31, a lo mejor tú te identificas y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua.
Considera los caminos de su casa y no come el pan en balde. Se levantan sus hijas y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta oportunidad de que conociéramos la vida de George Muller, que nos alejamos mucho a la fe que él tiene, pero creo que es un buen ejercicio para empezar a ejercitarnos en la fe, en esperar en ti, porque a veces manipulamos el destino para hacer y es cuando todo lo regamos. Señor, esta mañana te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todo lo que hacemos mal. Te pedimos que tú entres a nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, y creemos que Jesús ya fue a la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque tú lo mandaste por amor a mí, para que yo disfrute del cielo cuando yo muera. Bendícenos y guárdanos en nombre de Cristo Jesús. Amén.